conferències, són conferències obertes, farem 2 sessions, en plan el 3, una és la d'avui, una al desembre, i una altra al març, amb la voluntat que siguin jornades obertes no tan sols a la gent de l'escola, de diferents nivells de l'escola a més, de les 5 del matí. Bé, vaig agrair, com sempre, l'interès de l'Ajuntament per cedir-nos a una transversalitat. Pel que fa a Todo Punto, nosaltres vam conèixer Todo Punto fa 3 o 4 anys aquí a l'escola, quan ens van deixar un invent que es deia la Fanzinoteca. I avui Todo Punto ens ve a presentar un projecte que relaciona el disseny gràfic amb el so. Al inicio de esta pequeña charla, quiero hacer un repaso histórico en relación a empezar con las portadas de los vinilos. Del propio Rodrigo, claro, con el contacto empezar así y después un poco más sin copias para ver pues ya totalmente imperceptible. Y esa es la parte interesante que nos gusta mucho de escular, esa parte. ¿Hay alguna pregunta? Bienvenidos a. Sí, conozco. Que también había trabajado todo el tema de los stencils y cosas así importantes. Espero que no falli. Estarem una estona. Casi piedra y es muy frágil y esto se parte muy fácil. Cosa que no es nada habitual, deberíais estar festejando, prenavideño además, o sea que el esfuerzo, espero recompensar el esfuerzo. Una charla, yo he venido encantado a compartir. Esta mañana he estado en la escuela hablando con Alicia. Ella me indicó que sería interesante. Me gustaría que el tren parara a 5.000 kilómetros de distancia de la estación en la que tengo que bajar. Sentado en una silla. Me gustaría caber. Me gustaría quedarme hasta el final, junto a la piedra del río. Equivocarse. Shimonki fue la primera simia que pisó la luna antes de que se inventase la televisión. Octo ha viajado por todos los países del mundo menos por uno. No consigue recordar cuál le falta. Mad Mouse está convencido de que es un gato en una fiesta de disfraces. Smelly Fan se muere de risa escuchando esas cosas que dicen los niños cuando los adultos han salido de compras. Big Beard trabaja en un taller donde fabrican aire para que los aviones no se caigan. No tenemos psiquiatra, era una broma. No lo necesito. ¿No? Muchísimas gracias.